Hoy vamos a hablar precisamente en este podcast como de todo el mundo de innovación, de la visión de futuro, de no solo nuestros proyectos, sino de nuestra marca persona. Y esto es un poquito raro porque además uno dice, bueno, a ver, si yo soy una persona hoy, pues yo porque tengo que ver el futuro, si yo soy lo que soy en este momento, ¿no? Claro. Pero tiene todo que ver y eso lo vamos a ir abordando. Y me encantaría, señor, ¿qué ibas a decir? No, impulso. No, estoy aquí pensando, mientras dices eso, digo, pues seguramente es lo que vas a mencionar, pero pues claro, listo, yo soy auténtico y soy relevante, pero, güey madre, el mundo cambia a una velocidad y en unas direcciones muy locas. Ese es el tema. Pues ahí solamente para meter la cucharada, pero ¿se acuerdan que el concepto de You Marca Persona nació en la pandemia? Me acuerdo perfectamente, sí. Exactamente. Fue una conversación de pandemia. Ante el cambio absoluto que estaba teniendo la humanidad. Hasta ese momento de pronto era un poquito más lineal, ¿no? Y ni siquiera. Pero ahora es todo cambio todo el tiempo. Es que ni siquiera podemos hablar de años. Casi que cada periodo de meses ya hay un cambio radical en la humanidad, ¿no? Y en todos los sectores. Bueno, no me quiero poner muy trascendental, pero ¿no? Política, temas sociales, educación, en fin. Exactamente. Además, mira, ahora que tocas el tema de educación, yo me acuerdo hace, no sé, 20 años, que uno definía una carrera y era la carrera precisamente, o sea, era el camino que iba a seguir con mi vida de aquí en adelante. Y hoy en día cada vez se ve más esa redefinición o ese cambio de carrera o cambio de perfil, porque es que ya esa decisión que tomamos hace 20 o 30 años o 10 años ya no aplica para la realidad del mundo en este momento. Eso suele pasar, ¿no? Eso me hace recordar una anécdota académica de mi vida académica muy curiosa. Y es que, bueno, yo soy músico, cierto, cantante, etcétera. Tengo una maestría en neurociencia social. Ahora estoy cursando un doctorado en psicología. Pero hace unos años era impensable que si tú, por ejemplo, en el doctorado no eras psicólogo de pregrado, pues ¿cómo ibas a seguir esa línea? Total. Y ahora las, digamos, entidades educativas están abiertas, a la interdisciplinaridad. Así es. Es tú que vienes a estudiar psicología y vienes de la música, venga, aquí tiene que salir algo. Vienes a la neurociencia, ¿de dónde vienes? Venga. En el mundo corporativo pasa exactamente lo mismo y es que siempre han valorado mucho la experiencia en la industria. Entonces usted viene de la misma industria, venga, lo contrato. Y ahora cada vez más las empresas, obviamente por ahora las más disruptivas, están buscando conocimiento que viene de otros sectores totalmente diferentes. Entonces yo recuerdo una vez que yo apliqué y pues estuve trabajando en el sector de alimentos, pero yo tenía experiencia en diseño industrial y yo diseñaba y era una diseñadora y venía de un sector en ese momento de joyería. Yo estaba diseñando toda la parte como de joyas y decían, pero ¿qué va a hacer una niña que viene de la joyería aquí en esta industria de alimentos? No era una industria de bebidas, una multinacional de bebidas. Y precisamente eso era como lo atractivo de mi perfil, ¿no? Pero esto es reciente, porque es que antes como que nos la jugábamos y decíamos una carrera y ya, ese era el camino. Y justo les quiero preguntar eso, y es, al comienzo o cuando hubo ese punto de quiebre en sus carreras, ¿cuál fue el mayor reto para decidir ese camino y para empezar a construir su propuesta de valor, eso que los hace auténticos y relevantes hoy en día? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? ¿Cuál fue ese reto? Es que, digamos, yo pienso en mi proceso y, digamos, entendiendo además cómo funciona el cerebro, ¿no? A mí me sigue pareciendo una cosa de locos que nosotros a los 18 años, 17, 16, tengamos que escoger lo que vamos a hacer para el resto de nuestra vida. Sí, impresionante. Esa era la premisa. Total. Hoy en día no creo que se mantenga tan vigente, sigue siendo un tema fuerte, pero pues es que el cerebro no estaba maduro para tomar esa decisión. El cerebro no está maduro hasta los 25. Por lo menos, sí. Entonces, los tiempos de la sociedad no corresponden con los tiempos de nuestra biología, por ponerlo así. Exacto, tal cual. Pero tenemos que tomar una decisión, o sea, no nos podíamos quedar sin carrera. Para mí fue natural irme hacia el derecho. O sea, toda la vida, además, desde el colegio perfilada como abogada, tenía el código de la adolescencia y de la infancia, creo que desde segundo de primaria en mi pupitre. Exacto, sí, claro. Total. Metiéndome en problemas propios y ajenos, defendiendo causas. Sí, tenía todo el perfil, ¿sí? Viniendo también de casa de abogados. Pero, digamos, hacia noveno fue que a mí el tema del dibujo y de los figurines y de la ropa, como que me empezó a llamar la atención. Pero pues salí del colegio y pues yo iba a apliqué a 3 universidades, pues. Sí, o sea, no iba a perder el tiempo. Exacto. Y apliqué a Derecho, como en la carrera empezando, me fue bien, o sea, digamos, salí de un colegio que nos dio una estructura y una metodología, digamos, para estudiar y para
adaptarnos, digamos, a cualquier ambiente que me permite hoy en día, o sea, se lo agradezco profundamente porque me permite hoy en día desenvolverme con tranquilidad frente a diferentes retos. Ajá. Pero en su momento yo decía, a mí el derecho como que no me llena, no me llena, y voy a tener esta conversación, digamos, en mi casa, y mis papás me dicen como, ¿pero qué quieres ser? Y yo, diseñadora de modas. Sí. Y me dice, ¿cuántos diseñadores de moda conoces que se puedan vivir de lo que hacen? Y entonces, claro, ellos están hablando desde sus propios miedos. Por supuesto. O sea, yo realmente estoy convencida que ningún papá realmente da los consejos que da para hacerle daño a sus hijos. Así es. Sino ellos desde sus miedos, pues digamos, ¿de qué vas a vivir? Entonces, y además te está yendo bien en la carrera, tú eres buena en esto, siempre dijiste que querías esto, entonces, dale. Termino y dice, no, es que ahora la vida profesional es tan distinta a la universidad, ahora sí vas a poder ver qué es esto. Listo. Y empiezo a trabajar y digo, esto tampoco Tenían razón, si era diferente, pero no quería. Y ahí es cuando, digamos, le doy las gracias a un buen liderazgo, porque fue mi jefe el que me hizo reenfocarme. Claro. Entonces, tuvimos una conversación un día en el que me dice, China, uno para ser excelente en la vida y profesionalmente sobresalir, uno tiene que hacer algo que le guste, que le llame la atención, y yo a usted no la veo disfrutando nada de esto. Y le dije, es que no resueno, o sea, como buena millennial, no resueno. Pero pues eso me ayudó, digamos, de alguna forma a tomar la decisión de efectivamente irme a Italia a estudiar diseño de modas, terminar y decir, esto tampoco es. Y es válido. Sí, fue completamente válido, afortunadamente. Sí. Pero eso, digamos, en la nueva metodología de la educación, fue lo que me permitió de alguna forma entrar a mi maestría. A mi maestría en estilismo en moda, publicidad y medios audiovisuales. Claro. Y engancharme ahí con el tema de asesoría de imagen. Y llegar a Colombia y de pronto ya no buscar otra vez digamos, la educación formal, no en universidades, sino empezarme a capacitar ya fuera con empresas o con personas especialistas en ciertos temas. Claro. Y tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas tanto en Estados Unidos como en México como en España. Y ver cómo son personas ya de cierta edad, hoy en día los veo y son de edad, pero que también fueron disruptores en su momento, en sus mercados, en sus industrias, ellos sí que rompieron con todos los paradigmas de sus generaciones y se enfocaron en cosas diferentes, y pues hoy en día me hacen ser la persona que soy con todas estas experiencias y sobre todo con todos estos aprendizajes también de otras personas que recorrieron los caminos diferentes. No, y darte la oportunidad de encontrar tu propio camino, no solo recorrer A o B, sino tú, ¿no? Era por C, o sea, te diste la oportunidad de encontrar ese camino propio, ¿no? ¿Tú, Yupa? ¿Qué retos tuviste en tu proceso de encuentro como con ese camino propio? Antes de responderte quiero decir una idea. Deberíamos traer marcas persona de la vida pública. Sí, claro. Y analizar, ¿no? Ahora, si me repites la pregunta, perdón. Salió la I. Salió la I. Sí. Mi TDAH estalló. Para los que nos están viendo, eso va a tener sentido eventualmente. Sí. Ahora nos estamos conociendo. Sí, pero bueno. No, te pregunto ¿qué retos tuviste tú en su momento como para conectar o entender mejor cuál era como tu propuesta de valor? Pues el principal reto que percibo, que recuerdo de aquella época es estar todavía muy atado, no sé cómo decirlo, tal vez emocionalmente o sensorialmente, a la estructura y el paradigma de cada una de esas áreas en las que había explorado. Es como si la música me dijera, no, es aquí, es esto, punto. O como si el coaching me dijera, no, es esto, punto, etc. Y ya cuando... Solamente podemos ser una cosa. Sí, además. Exactamente. Entonces, cuando entré ya a ser neurocientífico social era como, aquí estaba por Dios, ¿qué es esto? Entonces, al principio, como anécdota, creo que esta historia puede responder, digamos, ese reto que tuve. Y es que fue como otro paradigma más al que tengo que llegar y que tengo que ajustarme. Ahora van a ser 3 peleando, pero fue muy, muy, muy diferente lo que pasó, porque fue en esa experiencia de la maestría en neurociencia en la que pude notar cómo ciertas habilidades y paradigmas del artista, del músico y otros del coach me permitieron brillar en este nuevo escenario. Y ahí fue cuando dije,
El no haber tenido los paradigmas del mundo académico y haber llegado a una maestría a hacer una investigación en laboratorio sin haber hecho una nunca antes en la vida, me permitió traer la visión musical de unir puntos y bueno, ¿y qué tal si hacemos esto con esto, con esto? Y la versión o la visión más ejecutiva que me dio el coaching, en especial el coaching ejecutivo, de bueno, vamos a hacer que esto sea efectivo. Y vamos a trazar una meta y vamos a ir del punto A al punto B y a llegar. Y eso, pues como anécdota de la cual me siento muy orgulloso, me permitió pues ser el primero de mi promoción en terminar una investigación. Laboratorio, primero en graduarme. Fuiste como el tercero o cuarto neurocientífico en Colombia también, ¿no? Neurocientífico social. Fui el quinto neurocientífico social en Colombia. Sí. El tercero en Bogotá y el primer neurocientífico social coach profesional certificado por la ICF. Claro. PSC, sí. Pero eso por gracias. Claro, eso por darte la oportunidad de encontrar tu propio camino. Si tú hubieras quedado en uno u otro, nunca hubieras llegado ahí. Total, porque además en la música, pues tengo que decirlo, no era muy virtuoso. Componía canciones, cantaba, tocó bien el piano, etcétera, pero no me destacaba más que mis amigos virtuosos que tocan lo que sea con solo escucharlo una vez. Y era pero ¿sabes qué me parece brutal de ese insight? Que eso no te limitó. Porque es que hay muchas personas que frente al no cumplir la expectativa, entonces se truncan en sus propios procesos de crecimiento. Así es. Yo hice mi mismo reconocimiento como diseñadora de modas y yo sé que suena chistoso, pero con todo este talento que hay acá, ¿yo qué hago? Desperdiciando espacio, o sea, como recursos. Esto como por acá no es, porque además no resueno con esto. Y rescato mucho de nuestras propias personalidades, es que esos obstáculos o esos reconocimientos del talento de alguien más nunca nos han opacado en nuestros brillos propios. Así es, sí, seguimos siendo nosotros mismos, pero como desde nuestros talentos extraordinarios, ¿no? Yo creo que al final, cuando tenemos clara nuestra propuesta de valor, entonces primero, ¿qué me hace auténtico y relevante? Cuando yo encuentro ese lugar propio en el mundo, digámoslo así, y también entiendo cómo se lo puedo dar a los demás, ¿no? A través de productos, servicios, experiencias, bueno. Cuando tengo claro eso, primero me conecto más con ese lugar como de genio, como de genialidad, en donde yo puedo brillar, primero. Y segundo, y aquí toco el último tema que quiero tocar, segundo me permite ser más flexible, como más fácil de adaptar a las condiciones cambiantes del entorno, porque al final yo ya sé quién soy, yo ya sé qué puedo ofrecer, pero me adapto, ¿no? Cuando uno no tiene eso claro, por ejemplo, cuando sigo solo una carrera profesional súper rígida, pero resulta que ese sector entró en crisis, empezaron a echar gente como loco. Que sea bien nicho. Y yo únicamente, por decir algo, soy, digamos, en el caso de Lina, abogada, o yo, diseñadora industrial. Soy una diseñadora industrial, pero ahora no contratan, o llamémoslo diseñadora. Soy una diseñadora, pero ahora ya no contratan diseñadores por la inteligencia artificial. Porque resulta que ahora la inteligencia artificial hace lo que yo hacía. Me quedé sin trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Me bloqueo, no entiendo el camino, pero cuando yo ya estoy con mi propuesta de valor muy clara, pues yo ya sé que desde, si hoy en día hacía diseño, vuelvo a mi propuesta de valor, a lo que me hace auténtico y relevante, y me redefino como persona, pero también redefino los productos que yo ofrezco y me voy adaptando al entorno. Y fíjate que el mercado lo pide. Qué curioso, acabo de hacer este clic. Y es que, perdón por las personas, psicólogos, psicólogas que nos ven y escuchan, pero fíjense cómo desde un tiempo para acá no basta con ser psicólogo, que ser psicólogo con algo rarito. Psicólogo en neurotal, psicólogo en énfasis en cosas. Entonces como que el mercado también está diciendo yo necesito diferenciarme. Claro, una cosa es ponerme un apellido y hablar de lo mismo o hacer todo el proceso pues para encontrar ese diferencial. Y eso lo prepara uno. Oye, sí, caigo en cuenta de eso. Creo que a ustedes les pasa lo mismo. Pero el haber explorado esas mentalidades en esos campos tan diferentes y ahora pues en el doctorado en psicología, da herramientas para, primero, recibir el cambio. Exacto. Y para navegar esa incertidumbre, lo nuevo. Porque al final uno no sabe en eso nuevo, porque uno hizo una maestría en eso nuevo que va a venir. No se sabe. Pero uno ya se conoce y sabe que uno tiene los recursos pues para adaptarse o reconstruir. Pero Lu, a mí me encantaría que le pudieras contar de pronto un poquito a las personas que nos ven y que nos escuchan, ¿qué es eso del futuro? Porque es que, claro, entonces el concepto de futuro, entonces todo el mundo se imagina Back to the Future, pero no es necesariamente así. Tal cual. No, de hecho, voy a tomar lo que venía contando Yupa, bueno, y Linis también, y es que justamente quiero aprovechar para empatar dos conceptos. Uno que tiene que ver con el futuro, que es lo que tú me estás preguntando, Linis,
Pero otro del que quiero hablar y es muy importante es la caja de herramientas. Porque claro, cuando uno tiene como una sola profesión muy específica o un campo de acción muy específico, la caja de herramientas es más pequeña. Por ejemplo, diseñadora industrial. Hay un cambio radical en el mundo y yo me quedé solo en el diseño industrial, entonces solo tengo herramientas desde el diseño industrial para afrontar ese cambio y esa incertidumbre del mundo. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado diseñando y llega inteligencia artificial y me quita mi trabajo, yo solo tendría herramientas de diseño para enfrentarlo y seguramente en ese caso me quedaría sin herramientas para enfrentarlo y por eso me bloquearía. Pero en cambio, si yo decido ampliar mi caja de herramientas y cojo de la administración del marketing, del coaching, y con esas herramientas yo ya afronto el futuro, pues voy a tener más posibilidad de ser exitosa en ese futuro. Pero ¿qué pasa? No solamente es como fruto de las casualidades que tengo una herramienta u otra, sino que esto se puede diseñar, ¿no? A propósito. Y yo puedo, en este momento, digamos, de mi presente, construir varios escenarios de futuro y con esos escenarios decir, ok, ¿qué puede pasar? Primero, que la inteligencia artificial acabe con mi campo profesional. Segundo, ¿cuál es el siguiente escenario? Al contrario, que los diseñadores se vuelvan tan relevantes que sean valorados para, por ejemplo, crear nuevos modelos de negocio. Tercer escenario, y yo voy creando escenarios y de manera proactiva voy decidiendo cuáles herramientas voy incorporando a mi caja de herramientas para enfrentar ese nuevo futuro. ¿Sí? Claro, y en todos esos escenarios, la herramienta más importante que tienes es tú misma. Claro, por supuesto. Tu exploración emocional, tu capacidad de resiliencia. Exacto. Tu balance, tu equilibrio, tu capacidad de adaptarte al cambio. Exactamente. Tu conciencia de ser. Tu conciencia de ser. Cuando uno está muy conectado con quien uno es, ahí es donde uno puede tener mucha más flexibilidad precisamente para afrontar esos cambios del futuro. Y solo así se puede brillar en vez de encajar. Solo así realmente uno puede seguir siendo auténtico y relevante para las personas que seguramente van a estar lastimosamente, muchas de ellas, buscando una manera de, una guía, algo. Fíjate que ser relevante, y retomo ese concepto que lo habíamos hablado antes, ser relevante es tener algo que yo le ofrezco a otra persona para resolverle una necesidad o permitirle cumplir un sueño, un deseo. Si el entorno cambia, esas necesidades cambian. Y yo también tengo que adaptarme a mí, pero adaptar también mi propuesta de valor para que pues pueda seguir teniendo relevancia incluso con grupos diferentes de personas, ¿no? No el mismo cliente, no el mismo empleador, etcétera. Entonces, bueno, al final el mensaje que les quiero dejar a todos es, y la pregunta también y la invitación es, ¿qué herramientas están ustedes incorporando a su vida para prepararse para el futuro? Y si tienen claros cuáles son sus diferentes escenarios de futuro, para que no los coja por sorpresa, sino que al contrario, tengan como todo un montón de herramientas y de posibilidades para poderse adaptar de la mejor manera al cambio. ¿Qué les parece? Es como ya saben que tienen listo lo que se van a poner cuando llegue el cambio. Literal, si viene el frío, ya tienen lista la chaqueta, si viene el calor, tienen lista el vestido de baño, algo así. Quería decir algo que tiene que ver un poquito también con paradigmas que se relaciona con esto, es decir, las personas también creen que las marcas persona o marcas personales solamente funcionan para figuras públicas o personas expuestas. Buen punto. Y con lo que acá nos acabas de decir, Lu, no. O sea, las marcas personas en particular son las que a través de esas herramientas que estamos gestionando desde lo que somos y desde lo que queremos ser, nos va a permitir bajar la ansiedad frente a ese futuro incierto. Oye, exacto, y eso que dices es muy hermoso y muy poderoso porque una persona puede ser una marca persona y no necesariamente ser mediática. Puede ser auténtica y relevante y tocar y cambiar vidas desde un rol o una posición más reservada o menos mediática. Más individual, además. Más individual. Por ejemplo, cuando yo voy a cambiar de ciclo de vida en mi vida profesional, ese es el momento perfecto para hacer un trabajo de marca persona y de ver los diferentes escenarios de futuro. Por ejemplo, las personas que están próximas a pensionarse van a cambiar radicalmente su entorno. Así el mundo ni siquiera cambie. Digamos que el mundo sí va a cambiar, pero digamos que no. Pero sí va a cambiar el entorno porque ya va a dejar de tener un rol, por ejemplo, corporativo, y va a tener un rol o va a definir otros roles diferentes en su vida personal. Y ahí es donde vale la pena de manera proactiva y anticipada como de incorporar esas herramientas y empezar a descubrir con anticipación, antes de que yo me enfrente al momento, quién soy yo, qué otras herramientas tengo, además de lo que logré en mi vida corporativa, ¿no?
ya va de pronto un poco más un tema de más personal, más de hobbies o de pasiones, etcétera, que enriquezcan esa bolsa, ¿no? De herramientas. No es solo la conciencia del ser, sino ahora la conciencia de quién en este momento de tu vida quieres ser. Así es, tal cual. Y construirte, pues que tomes el control. Tener la visión al final en el futuro, así sea mi propio futuro o el futuro de la humanidad. Ya, hoy entiendo mucho más y mejor el tema de la visión de futuro. Es súper importante y es fundamental para las decisiones que estamos tomando en el presente, además, porque sin ese luz, digamos, ese faro, es que ahí está la estrategia. ¿Dónde invertimos? Imagínate los líderes, las personas en un rol de liderazgo que listo, tienen que ser personas empáticas, traer resultados en bienestar. Pero que tienen que ser capaces de visualizar ese futuro, no solo en su compañía, sino en la sociedad. Y para ellos mismos también. Para ellos mismos. Como individuos. Por eso son líderes. Es que el líder siempre tiene que tener el campo mucho más amplio. Mucho más amplio, así es. Es interesante. Y menos restringido. Entonces, bueno, ahí los dejo con esas 2 preguntas para que vayan pensando, ¿no? Cuáles son sus herramientas y cuáles son los diferentes escenarios de futuro a los que ustedes se van a enfrentar, cada uno desde su realidad. Y qué tan preparados estamos para eso. Y por supuesto a las personas que nos escuchan y nos ven, que nos compartan a través del chat de YouTube o de las redes sociales, pues cómo ven su futuro, qué inquietudes tienen sobre su futuro y qué tanto sienten que tienen las habilidades y las herramientas para abordarlo. También, si les parece, pues pedirles que nos hagan preguntas, que nos digan de qué temas quieren que hablemos. Por supuesto, siempre los vamos a enmarcar en el tema de la marca persona, sin L, no es marca personal, y digamos en las áreas que nosotros manejamos, de la comunicación, la visión de futuro, etcétera. Entonces, pues bueno, una vez más ha sido un placer conversar con ustedes. Sí. Nos vemos en el próximo episodio. Genial. Listo. Chao. Chao.